Gente hermosa, gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Orador 365 con su servidor Nelson Guevara, el espacio en donde comunicamos, te enseñamos a comunicar y también traemos a personas que tienen algo que comunicar al mundo, algo que aportar. Y el día de hoy estoy con nada más y nada menos desde Colombia a Gloria Umbacía. Ella es periodista, comunicadora social de profesión, ella es empresaria, emprendedora apasionada y también una gran amiga que nos hemos conocido en espacios de aprendizaje también. ¿Cómo estás, mi querida amiga Gloria? Nelson, pues muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por este espacio que me das para compartir con las personas que te siguen, porque pues nada, todos tenemos mucho que aprender de otras personas y también tenemos mucho que enseñar. Entonces, es un espacio maravilloso. Mil y mil gracias por la invitación y estoy muy bien. Gracias a ti por aceptar, Gloria. Oye, cada persona que viene acá tiene algo siempre que yo le pregunto, es cómo nace esa pasión por lo que uno hace. En tu caso, el periodismo, la comunicación social. ¿Cómo nace el amor a esta profesión? Cuando yo era niña, eso viene de que yo era niña. Cuando yo era niña, me parecía supremamente interesante ver los noticieros de televisión y encontrar que la gente se informaba a través del noticiero de televisión. Recién yo tengo bastantes años encima, así que yo tengo la transición del blanco y negro al color en televisión. Entonces, yo decía, esto es supremamente emocionante que alguien a través de una pantalla te informe y te cuente lo que está pasando. Digamos que los años fueron pasando y con el tiempo en el colegio yo me enamoré de la escritura. Para mí el español y la literatura es lo más apasionante y yo estaba decidida entre ser escritora o estudiar literatura o estudiar comunicación. Pero la comunicación te da la posibilidad de compartir con muchas personas y a mí hay algo que me apasiona y es compartir con la gente. Yo siento que en cualquier rincón tú encuentras historias y encuentras historias apasionantes. Yo soy escritora de crónicas, entonces para mí sentarme a hablar con alguien, no sé, en cualquier lugar encuentro que hay historias hermosas. Entonces, desde la señora que está en la plaza de mercado contándote, por ejemplo, cómo hace el ejercicio de convertirse en una comerciante de plaza de mercado, hasta el gran empresario que está detrás de su super escritorio y tiene una gran empresa. A todo ese tipo de personas he entrevistado y en todas he encontrado que hay gente maravillosa. Así que lo que más me apasiona y más me ha gustado en la vida es la posibilidad de poder compartir con otras personas, conversar y conocer historias de vida. De ahí nace mi pasión por la comunicación social y el periodismo. Y ya entrando, digamos, en el concepto de comunicador social, siempre me ha llamado la atención digamos, este título. ¿Qué es lo que se enfoca exactamente? En la comunicación, digamos que la comunicación aquí en Colombia se divide como en dos partes. El comunicador social es aquella persona que se dedica específicamente al tema, como dice su palabra, más social, más digamos que entrega y de unión con la sociedad, con la gente y demás. Y puede llegar a ser un comunicador organizacional, o sea, un comunicador social de empresa. Es aquella persona que está en las empresas, que te ayuda con el periódico interno, que te ayuda con los comunicados internos, que hace todo el tema de relaciones públicas al interior de las compañías. Y es el que se encarga directamente de todo el tema interno de las empresas. Ese es el comunicador social. Mientras que el periodista, por ejemplo, mi título es comunicadora social y periodista, el periodista es el que se dedica a la búsqueda de la noticia, es el que es el investigador, es el que digamos que consulta muchas fuentes de información para estar en un lado y en otro. Entonces, digamos que el periodista hace otras funciones diferentes a las del comunicador social. El comunicador social es mucho más empresarial, mucho más de estar en tema de relaciones públicas, de empresa, de oficina y de toda la actividad que ocurre al interior de las organizaciones. Mientras que el periodista es el que va al campo y busca la noticia. ¿Y con cuál de ellos Gloria se identifica? Pues te digo la verdad, yo he trabajado en ambos. Yo he sido comunicadora social, digamos que en los últimos años me he desempeñado más como comunicadora social,
que como periodista, pero yo comencé siendo periodista, comencé escribiendo en periódicos nacionales, haciendo radio en Radio Nacional de Colombia, haciendo televisión en programas de televisión en Colombia, escribiendo para los periódicos de Colombia. Entonces, digamos que empecé siendo periodista, además porque mi pasión es entrevistar gente, conocer de fondo mucha información. Entonces, digamos que cuando uno hace investigación y demás, y eso realmente me apasiona. Comencé siendo periodista, la vida me llevó digamos que por los dos caminos, y en algún momento tuve la oportunidad de ser comunicadora organizacional, haciendo relaciones públicas en empresa. Entonces, digamos que he ejercido las dos partes, pero hoy en día tengo una empresa, una agencia de comunicaciones, y me dedico desde mi agencia a hacer, digamos que hago de alguna manera las dos cosas. Hago relaciones públicas porque yo lo que hago es convertir marcas en noticia. Entonces, digamos que las empresas a mí me contratan para hacer relaciones públicas de su marca y llevarlas a los medios de comunicación. O sea, en ese sentido, ¿marcas personales o marcas de empresa o ambas? Ambas, marcas personales o marcas empresariales. Entonces, digamos que Nelson me contrata y me dice, quiero que mi marca se vea en los medios nacionales o en los medios de comunicación. ¿Qué hago yo? Lo que yo hago básicamente es tomar a Nelson como marca personal y empezar a buscar cuáles son todas las cualidades y las bondades que Nelson tiene para comunicarle al mundo qué es lo bueno de Nelson. Y lo llevo a los medios de comunicación. Llámese cualquier marca, personal o nacional. En eso estoy siendo comunicadora social. En el momento en el que yo me siento a escribir el comunicado de prensa, en el momento en el que yo me pongo a trabajar en esa relación de relaciones públicas con todos los medios de comunicación, ya soy periodista. Porque cuando yo escribo una noticia, yo, para que los medios de comunicación me la publiquen, yo no la puedo hacer a manera de publireportaje, de contar solo lo bonito de Nelson Guevara, claro, por ejemplo, para dar un ejemplo, sino a contar por qué es importante, por ejemplo, estar frente a una cámara, por qué es importante, cuáles son las características de, no sé, poder hablar en público y todo lo demás. Y en el comunicado te toco a ti, pero también toco, por ejemplo, hago investigación. Entonces empiezo a investigar. En el mundo tantas personas se dedican a esto. Y hago todo un análisis y le entrego a los periodistas una información totalmente completa, llena de investigación, con datos, con cifras, con todo, para que sea publicable. Porque no van a publicar una nota. Problema. Exacto, una nota porque sí, sino en donde yo la convierta. Por eso convertimos marcas en noticia. Entonces ahí es cuando me convierto en periodista. Digamos que mi olfato periodístico empieza a desarrollarse. Digo, bueno, aquí qué es lo bueno y qué es lo importante, lo interesante de esta marca. Te voy a dar un ejemplo. Tengo una marca que es una escuela de aviación. Y pues obviamente las escuelas, las universidades o todas las instituciones de educación lo que pretenden es obviamente que se les matriculen más personas. Yo digo, yo no voy a hacer una publicación diciendo hay matrículas por tanto. No, yo no hago eso. Es primero como generar el problema o la necesidad exactamente dentro de la audiencia, ¿no? O para que sea publicable también hay que generar esa necesidad. Entonces, te voy a dar un ejemplo de una nota. Entonces, digamos que una nota que se nos ocurrió fue ¿cuántos pilotos hay en el mundo y por qué es importante que haya más pilotos? Y empezamos a hablar de turismo, empezamos a hablar de por qué los pilotos son importantes y empezamos a hablar de todo eso. ¿Y a quién entrevistamos y consultamos? Al rector de la institución, que nos tenía que dar información de a nivel mundial, cuánto se generaba. Hablé de toda la Organización de Aviación Mundial, qué datos daba de esta organización, y empecé a generar una nota y logramos una noticia en donde nos publicaron media página de un periódico, digamos uno de los económicos más importantes de Colombia, que es Portafolio. Entonces, digamos que ahí hacemos las dos cosas. Somos comunicadores sociales en temas de relaciones públicas, pero ese olfato periodístico se nos desarrolla cuando empezamos a describir cómo hacer una noticia, cómo cambiar ese sentido de la nota. Y realmente que encontremos una noticia que sea de interés, porque todas las noticias, para que sean publicables, deben ser de interés de la sociedad. Y deben solucionar un problema también, ¿no?
En específico. Todas, específicamente todas. Digamos que el orden público y lo que ocurre en todos los países, por ejemplo, ahorita recientemente en tu país, en Perú, hubo elecciones. Entonces, digamos que las noticias corrían en torno a las elecciones, ¿cierto? Digamos que todo el tiempo uno eso es lo que ve, los noticieros, escuchan la radio, leen los periódicos, que cuántos votos tuvo que el otro, y todo lo que ocurre en Colombia y en Perú y en todos los países cuando hay elecciones. Pero también hay otra clase de noticias, y esa otra clase de noticias es en la que nosotros entramos a generar. Entonces, ¿cuáles son? Buscamos las fuentes de información que cubren el tipo de notas que nosotros hacemos. En el caso de la Escuela de Aviación, por ejemplo, pues mi fuente, los periodistas que cubren educación, por ejemplo, o los que cubren transporte, porque el tema fue los pilotos. Entonces dije, bueno, ya no es la educación, es el transporte, ¿cierto? Entonces empezamos a generar una serie de notas y ahí damos soluciones a los diferentes temas que la gente está buscando. En este caso, en el caso tuyo, la solución sería el tema de cómo hago yo para perder el miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que empezamos a generar espacios y soluciones y encontrar también programas que sean factibles para ese tipo de notas, ¿cierto? Porque no todos los programas son factibles, claro, ni todos los noticieros, ni digamos que se hace un análisis muy concienzudo de realmente a quién le vamos a llegar. Totalmente, totalmente. Hace un momento comentaste algo que me pareció súper interesante, es que te gusta escribir historias y también conoces durante tu trayectoria haciendo entrevistas, ¿cierto? Diferentes tipos de historias. ¿Qué tan importante es una historia dentro del hacer que una marca se reconozca, por ejemplo? Es vital, porque cuando tú arrancas a hablar de una marca, tú no puedes hablar de la marca si no cuentas la transformación que hace la marca. Te voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo de otro de mis clientes. Uno de mis clientes es una institución de salud, digamos que trata de diabetes, que es una enfermedad a nivel pues mundial. Cualquier persona la puede llegar a tener. Para yo empezar a contar esa historia en los medios para yo empezar a hablar de la Asociación de Diabetes en los medios de comunicación, ¿qué tuve que hacer? Tuve que buscar las historias de las personas que estaban vinculadas en la asociación para contar qué es lo que le sucede a una persona cuando padece este tipo de enfermedad. Consultar a la persona, que ella nos cuente su testimonio, consultar a los médicos, cómo se trata, al nutricionista, y bueno, digamos que y se armó toda una historia con muchísimas fuentes de información. El personaje central, que es la persona que padece la enfermedad, están los médicos, que son los diferentes tipos de médicos que tratan la enfermedad, pero también está el nutricionista de cuáles son los alimentos que realmente debe consumir este tipo de persona, y alrededor de esa persona armamos toda una historia, y esas historias se las contamos a los medios, y finalmente todas fueron publicables, no en uno, sino en varios medios de televisión, por ejemplo, en Colombia, y de prensa, y de radio, y demás. Todo basados en historias. Siempre las historias son el centro de atención de cualquier comunicación que tú quieras dar. Entonces, y esa historia tiene que haber transformado a la persona, o sea, tiene que haber generado un cambio. Entonces, ¿qué es lo bueno que estás haciendo para que tu vida mejore, para que tu vida cambie? En el caso, por ejemplo, de la Asociación de Diabetes, que es otra de las marcas que yo manejo, pero cualquier marca puede ser. Entonces, volvamos con el ejemplo de Nelson. ¿Cuál sería la historia de Nelson? La historia de Nelson no es Nelson en sí. La historia de Nelson son las personas que ha transformado Nelson a través de las enseñanzas que le ha dado. Esas son las historias. Entonces, los testimonios de esas personas, las transformaciones de esas personas alrededor de lo que tú haces, es lo que realmente es importante en la nota, para que luego digamos, ¿quién logró esa transformación? Nelson. Y ya la nota se va a volcar a otra marca, que es la marca personal tuya, por ejemplo. Claro, entonces sirve como una especie de es como validación, ¿cierto? Primero, los casos de éxito que puede tener una persona es validación, y la historia en sí de la marca personal también influye demasiado, diría yo, por el tema emocional y conectivo que se tiene con la gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, digamos que ahí es cuando las personas empiezan a conectarse, y ahí es cuando no pasan el canal, si es televisión,
y ahí es cuando se sientan a leer un documento, si es en el periódico, o si escuchan en el radio, cuando dicen, oye, esto me interesa porque encuentro similitudes en algo que me pasa a mí, o que le pasa a mi papá, o a mi mamá, o a mi abuelo, o a mis hermanos, o a mi pareja, o qué sé yo, y uno dice, ve, esta persona debería escuchar esto, y realmente es cuando tú empiezas a engancharte y a llamar la atención. Es como cuando tú lees un buen libro. Yo soy lectora de novelas, y cuando yo leo un buen libro, yo quiero saber qué le pasa al siguiente personaje, y de pronto uno dice, Dios, ¿y ahora qué le va a pasar? Y se enredó con este y con el otro y con el otro, y ahora esto se puso más emocionante, entonces uno se emociona con eso, y alrededor de ese tipo de circunstancias y situaciones, tú que eres el lector, que al final es la persona que te escucha, o al final es la persona que te lee, tú dices, eso es lo que tienes que lograr con tus productos, atrapar a la persona y decir, yo quiero más de esto y quiero saber qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. Es lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, leo novelas, que me encanta leer novelas. Sí, me encanta y sobre todo yo hay algo siempre que menciono y es que la comunicación ya ha cambiado también, ¿no? Ahora es un tema de vulnerabilidad, no tanto de perfección, ¿no? De mostrarse más vulnerable. ¿Qué tanto recomiendas tú esto? Sí lo recomiendo porque es que nos muestra tan iguales a los demás. O sea, no porque yo sea una comunicadora social y porque haya escrito, te voy a decir, uno de los periódicos más reconocidos de Colombia es el periódico El Tiempo. Yo fui periodista del periódico El Tiempo, escribí por muchos años allí. No porque sea periodista del periódico El Tiempo, soy más o soy menos que lo que te dije, la señora de la plaza de mercado a la que entrevisté. No, la señora de la plaza de mercado es tan igual a mí porque tiene sentimientos igual que yo, porque nos pasan cosas, porque nos duelen cosas, porque amamos cosas, porque las emociones nos mueven a los seres humanos, a todos los seres humanos. Entonces, mostrarnos como somos realmente es valiosísimo porque nos permite conectar más con las audiencias, conectar más con las personas. Yo como periodista, yo no me puedo subir, digamos que hay periodistas, sí los conozco, sí los hay, que se suben el título en la cabeza y creen que porque son los periodistas reconocidos, no pueden entrevistar a cualquier persona, sino, yo no sé, quieren entrevistar solamente presidentes. No, al contrario, porque soy una periodista reconocida, puedo entrevistar a cualquier persona. Incluso puedo encontrar una super crónica y una historia maravillosa en el señor que va a lustrar zapatos al frente de la casa de Nariño, y puede ser súper interesante o más interesante que quien está en la casa de Nariño, que es el presidente de la República. ¿Quién sabe qué Totalmente, historia sí. nos encuentra? Cierto, incluso una historia puede ganar una candidatura presidencial, como en este caso que ha sucedido en el Perú. Te cuento que hay dos candidatos, ¿no? Dos candidatos, uno de Ajá. derecha, otro de izquierda, independientemente de la capacidad que ellos tengan o independientemente de lo que ellos hayan hecho. La historia de uno conecta más que la historia de otro. Y yo cuando me preguntan, por ejemplo, les digo, mira, la historia de Pedro Castillo en este caso, que es actualmente virtualmente el presidente electo, tiene una historia, o sea, única, ¿no? Es un tipo fuera de lo común, es decir, no es empresario, no está codeado con las grandes autoridades, pero tiene una historia detrás tan interesante que ha conectado, digamos, con las personas que están descuidadas por parte del Estado, del Perú profundo, que se le llama aquí. Entonces, eso ha sido tan potente que a pesar que los medios de comunicación estuvieron con la candidatura de Keiko Fujimori, que es en este caso, ¿no? A pesar que ellos estuvieron todos los focos estaban ahí, la historia de Castillo se viralizó por redes sociales y aún así, y con toda esa cabida que le dieron a Keiko, pues no pudo ganar. Imagínate la fuerza que tiene estas historias. Claro, claro, porque uno se conecta con las personas. O sea, cuando tú conectas con tu interlocutor, la comunicación es eso. Hay un emisor y hay un receptor. Mientras haya el emisor y el receptor y la comunicación permite una conexión, o sea, ya una conexión entre el uno y el otro, allí digamos que haces como que se explota la comunicación y tú dices, wow, aquí logré todo porque hubo conexión, porque pude comunicarme con este personaje, con este otro.
una gran periodista a la que yo admiro, se llama Oriana Faraci, es una periodista italiana. Ella ha entrevistado personajes de la historia maravillosos. Cuando uno lee sus historias y lee sus entrevistas, antes de comenzar a escribir, te pregunto X cosa y me respondes esta otra, ella comienza sus relatos, por ejemplo, diciendo, para entrevistar a Yasser Arafat tuve que, y empieza a contar todo un relato de la cita con la secretaria, la cita con yo no sé quién, la cita, y por dónde tuvo que pasar para lograr esa entrevista. Ese paso a paso. Entonces, cuando tú la lees, yo como periodista me conecto y me dice, uy, sí, uno tiene que pasar a veces una cantidad de cosas para lograr el personaje, pero lo logró. Y ya cuando se sentó frente al personaje, ella dice, y me senté frente a este personaje y yo estaba sudando, porque es el personaje y la cara y empieza a describir la cara del personaje, de pronto cómo se movía, de pronto si te ofreció un vaso con agua, de pronto lo que sea. Tú te identificas y tú dices, no, y empiezas a imaginarte cómo se movía él en su espacio, cómo se sentaba, cómo cruzaba la pierna, cómo se dirigía a ti, y todo lo cuenta. Y cuando tú empiezas a leer eso, tú te conectas y te sientes en ese lugar. Entonces me dice, maravilloso, o sea, qué entrevista, pero qué entrevista, y no es tanto por la quién entrevista es en el sí, personaje, o con la entrevista, sino por exacto, el proceso, ¿cierto? De llegar sino a esa por entrevista. todo lo que pasó para llegar a esa entrevista, y se está mostrando vulnerable, está mostrando todo lo que le pasó, o sea, y es una señora periodista. Excelente, oye, Entonces, me encanta. podemos ver que cuando nosotros nos mostramos como somos, pues realmente conectamos con todos los personajes, sin importar el rango ni el cargo del personaje. Totalmente, ahí entra el concepto de humildad, ¿no? Humildad profesional, más que todo, diría yo, ¿no? Y dentro de tu experiencia, Gloria, ¿cuál es aquella historia que te ha llegado al corazón? Que te ha dicho, oye, uff, esta historia jamás la voy a olvidar, sea de quien sea. Te voy a contar una historia, es dura la que te voy a contar, porque siempre que me preguntan y la recuerdo con emoción porque tuve la oportunidad de hacerlo, pero la recuerdo con tristeza porque fue un caso terrible en Colombia en los años 90. Eh, yo no sé si lo recuerdas, pero en los años 90 había una guerra de bombas, carrobombas y explosiones en todo momento. Yo en esa época trabajaba en un periódico, se llama, y de hecho, ponle cuidado, el periódico se llamaba El Espacio, y El Espacio era el periódico más amarillista del país. O sea, ese periódico destilaba sangre por todas partes. Pero en esa época yo era la periodista que cerraba hacia el cierre de la edición y cubría Bogotá. Yo ni siquiera cubría judiciales, sino cubría Bogotá. Para mí era como sencillo porque era como la alcaldía, la personería, las entidades distritales y una que otra historia. O sea, eran como las noticias que a la gente le interesa, se va a ir el agua o yo no sé, como lo normalito. Nada extraordinario hacía yo, cubría Bogotá. No sé, se cayó un puente, cosas así, pero orden público no lo hacía yo. Ese día yo era la periodista de cierre, siempre fui la periodista de cierre del periódico, y ese día hubo un carro bomba en Colombia, en una estación de policía. Pues los de judicial no estaban, la única periodista que estaba era yo. Entonces me llamó el editor y me dice, Gloria, ¿escuchaste la noticia? Le dije, sí, acabo de escuchar, porque todo el tiempo escuchaba radio mientras escribía mis notas. Te vas con el fotógrafo tal, ya te mando el carro y vas a cubrir la nota. Supremamente doloroso porque ver las personas como quedaron después de una explosión, cómo quedaron estos policías, ver la estación destruida y demás, me permitió hacer una crónica. Fue la primera vez que el periódico me publicó una crónica de titular del periódico, que abría el periódico y de doble página y demás.
pero fue supremamente triste, pero fue una experiencia muy buena saber que tú puedes llegar a conectar con la gente que está padeciendo algo tan doloroso como una bomba, de ver las personas muertas, porque hubo personas que fallecieron, de mirar con quién podías hablar, qué fue lo que pasó, de hacer todo un relato de lo que viste. A mí me impresionó, aún conservo el recorte de esa nota de periódico, porque es una de las que más digamos que me impactó mi vida, porque vi muchas personas sufrir, pero supe contarlo de una forma que no, a pesar de que este periódico era amarillista, yo lo conté de una forma que no maltrataba la humanidad de las personas que sufrieron o padecieron este infortunio que fue un carro bomba. Entonces, para mí esa fue una historia maravillosa, como periodista. No, pues te digo, no por lo que ocurrió, sino como periodista, el poder relatar ese tipo de situaciones de orden público que en su momento estaba viviendo Colombia, que fue una época bastante difícil. Claro, en esa época también acá se vivía el tema del terrorismo, me parece, no, creo que fue antes, pero digamos es parecido, ¿no? Lo que se vivió en esa época en Colombia y era brutal todos esos casos, todas esas historias y hasta ahora hay historias de esos tiempos que marcaron totalmente la vida de muchas personas, ¿no? Y eso pues me parece importante y sobre todo mandarlo como mensaje a las futuras generaciones que a veces no conocemos, ¿no? Y eso forma parte de la trascendencia de ese mensaje que nosotros tenemos. Gloria, cambiando temas un poquito de tema, entrando al tema empresarial, ¿cierto? Hay un concepto que me gustó y he visto en tus redes sociales que se llama el Free Press. Ya nos estabas comentando hace un momento de eso, ¿cierto? Pero exactamente qué significa el Free Press. Digamos que si uno lo tradujera, Free Press significa prensa libre. Digamos que esa es la traducción. Pero el Free Press es la posibilidad de que las marcas, cualquier marca, sea publicada en los medios de comunicación sin que tú tengas que pagarle al medio de comunicación. Allí, digamos, te voy a dar un ejemplo. Si tú le pagas a un medio de comunicación nacional colombiano, por ejemplo, El Tiempo, El Espectador, o el Caracol Radio, o Televisión, o RCN, ellos te van a publicar cualquier nota, pero te van a cobrar una cantidad muy alta por la publicación de la nota. Cuando tú tomas a un, llamémoslo intermediario, y el intermediario es la agencia de comunicaciones, tú contratas a una agencia de comunicaciones, hace lo que hago yo, y es lo que yo les decía al principio, convertir marcas en noticia. Eso es hacer Free Press, es cambiar la imagen de una empresa y lograr que la información que hay al interior de esa compañía se muestre dentro de los medios de comunicación como una noticia, no como algo comercial. Cuando es comercial es cuando el periódico o la emisora o el canal de televisión te va a decir, no, esto es comercial, tienes que pagarme no sé cuánto por una pauta, por una publicidad. Mientras que si tú lo transformas y lo vuelves noticioso, allí es cuando no es, digamos que no se puede cobrar y lo publican como una noticia. Eso es Free Press. Por eso se llama, ya digamos que sería gratis, o sea, llegas gratis al medio sin tener que pagarle al medio, pero tú le pagas a una agencia para que haga eso. Obviamente el costo de la agencia es muy inferior al de cualquier medio de comunicación. En este caso, tú tienes tu empresa, ¿cierto? ¿Nos podrías comentar más sobre Sí. sobre ese tema? Nosotros, digamos que yo tengo 2 agencias de comunicaciones. En una agencia trabajamos todo el tema de Free Press, nos dedicamos exclusivamente al tema de Free Press. Y es en el que yo soy experta. Digamos que con mi socia somos expertos en Free Press. Y nos dedicamos a eso y eso es en lo que nos movemos como pez en el agua, como dicen por ahí. Ya es mejor dicho, somos las duras del Free Press. Y otra agencia en la que trabajamos todo el tema de mercadeo y publicidad. ¿A qué me refiero con mercadeo y publicidad? Administramos redes sociales de marcas, por ejemplo. Manejamos temas de POP o publicidad de las diferentes marcas. Hacemos temas como, por ejemplo,
desarrollamos revistas, escribimos periódicos, escribimos informes de gestión, informes de sostenibilidad, y eso ya lo hace otra marca. Entonces tenemos 2 marcas, cada una tiene su especialidad, pero todo tiene que ver con comunicación. Y O sea, dentro nada. claro, y dentro de este punto, dentro de estos servicios, ¿también asesoran a las personas o las empresas o la marca personal en temas comunicativos, de cómo se expresen, por ejemplo? Sí, claro, claro. Digamos que cuando digamos, yo tomo un contrato con una persona, le digo, dentro del contrato incluimos ese entrenamiento a voceros, lo llamamos así. ¿Por qué? Porque la persona que nos contrata o la empresa que nos contrata, detrás de ellos, siempre hay una persona que es la que está frente a los medios y el que va a contarle a la gente esto o aquello pasó en mi compañía, ¿cierto? Que es lo que estamos convirtiendo en noticia. Para que esta persona se comunique correctamente en los medios de comunicación, antes de nosotros hacemos lo que llamamos un entrenamiento de voceros. El vocero es la persona que va a estar frente al medio de comunicación. No soy yo, Gloria, como periodista, es mi cliente. Así que cuando va a estar el cliente, yo le digo al cliente, por ejemplo, me pasó hace poco con un cliente. Le dije, él me dijo, hice una alianza con la Organización Internacional del Trabajo y queremos este tipo de nota. Le dije, perfecto, déjame, yo llamo a la Organización Internacional del Trabajo y hago una entrevista para saber una información, porque pues necesito información para contextualizar la nota. Le dije, permíteme que tú escuches la entrevista que yo le hago a la persona de la OIT. Él la escuchó y yo le hice varias preguntas y esta empresa me la respondió. Al final le dije, y él me dice, ¿usted por qué hizo esas preguntas? No tienen lugar por lo que, de lo que se trata el contrato, o sea, no van al contrato. Le dije, ¿sabes por qué las hice? Porque si a ti te van a entrevistar, te van a preguntar lo mismo que yo pregunté. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, te van a preguntar lo mismo. Porque yo pienso como periodista. Y como periodista te preguntaría eso o porque me interesa el tema, o porque realmente creo que le debe interesar a la comunidad, o porque quiero corcharte, o por lo que sea. Pero como periodista te van a preguntar. Y oh, sorpresa que cuando él estaba dando unas entrevistas, le preguntaron exactamente una de las preguntas que yo le hice a esta persona, y él estaba en representación de la OIT. Y él se acordó de mi entrenamiento, de por qué yo hice esa pregunta y qué debía responder. Entonces respondió correctamente, asertivamente, frente al medio de comunicación. Eso es un entrenamiento a voceros. Cuando tú te pones en el lugar del periodista y empiezas a preguntarte qué le preguntarían en caso de todas las preguntas que se te ocurran, buenas, regulares, malas. Todas las preguntas que se te ocurran, que tú preguntes, están correctas, porque un periodista en cualquier momento te puede preguntar cosas o para apoyar algo de la comunidad o también para corcharte. O sea, corcharte es como que va encima tuyo y te quiere acabar. No se puede Debes saber saber, ¿no? responder. No se puede saber, ¿no? Entonces, uno como entrevistado en ese caso debería estar preparado, ¿no? Algunos Claro. piensan que al salir todo va a ser hermoso, todo va a ser como lo que yo venía preparado para responder, eso me van a preguntar, pero digamos que la realidad es muy diferente. Eso. ¿Cierto? Eso. Entonces, ¿cómo trabaja un periodista desde ese lado? O sea, ¿qué preguntas debería hacer? Ya yendo del otro lado, ¿no? El periodista, ¿cómo ataca, digamos así, al entrevistado y cómo uno debería reaccionar también frente a esas preguntas? Cuando nosotros como agencia de comunicaciones le entregamos la nota al medio, decimos, mira, tengo este comunicado de prensa, la nota es la siguiente, y tengo un vocero, o sea, hay un vocero de medios, si lo necesitas entrevistar, con mucho gusto, entonces le entregamos toda la información. Ellos tienen la información desde lo que yo quisiera que dijeran. Yo como agencia y yo como parte de la empresa con la que estoy trabajando, ¿cierto? Que me contrato, o sea, yo hago parte de esa empresa. En ese orden de ideas, las agencias de comunicaciones no tenemos un jefe, sino un montón de jefes. Todos nuestros clientes son nuestros jefes. Entonces,
como parte de esa compañía, porque hago ya parte y pienso como debería pensar la empresa, quiero que me publiquen esto. Se lo entrego al medio de comunicación y él me dice, perfecto, voy a entrevistar a tu vocero. El vocero ya está entrenado, ya sabe qué decir y qué no decir. Siempre, siempre, siempre debemos hacer los dos tipos de preguntas. Las preguntas que son, digamos que no son tan buenas que nos hicieran, o sea, que no sería tan bueno que nos hicieran. En este caso, te cuento el tema de nuestro cliente. Estaban dando unas becas para personas del conflicto armado. Yo le dije, te van a preguntar acerca del conflicto armado en Colombia. Y él me decía, no, pero es que estoy hablando de becas. No importa, te van a preguntar sobre el conflicto armado en Colombia. Debes saber quiénes son las personas víctimas del conflicto armado en Colombia y por qué y qué debes contestar. Entonces, el periodista le preguntó, ¿para usted quién es una víctima del conflicto armado? Entonces, es que él se acordó de mí. Y Gloria tenía razón. se salvó de estar en aprietos ahí en la Claro, entrevista, claro. claro. Entonces, Claro, porque obviamente tú te vas a presentar algo y al no saber contestar algo también pues puedes quedar un poquito mal parado ahí, ¿no? exactamente. Entonces, digamos que yo le dije, no, tú tienes que responder de la siguiente forma. Entonces, ahí, de alguna forma, uno les enseña a o no salirse, o salirse por la tangente, que es una forma, ¿cierto? O contestar algo que sea tan asertivo que el periodista le pueda dar la vuelta a la pregunta del periodista, ¿cierto? Esa es otra opción. Entonces, tú le respondes de tal forma que lo que tú le permitas al periodista es que te pregunte, que la siguiente pregunta vaya hacia donde tú le estás respondiendo. Entonces, le empiezas a dar la vuelta. Eres tú quien empieza a manejar la entrevista. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Entonces, le tenemos que decir a nuestro cliente, mira, si te preguntan esto, contéstale tal cosa y llévalo hacia esta una siguiente pregunta, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Para que no se nos vaya, porque si le sigues contestando sobre el tema, el periodista sigue hablando y ahondando el tema del conflicto y ese no es el tema son las becas. Entonces tienes que darle una respuesta muy sencilla y le tienes que dar la vuelta para volver a las becas, porque en realidad lo que vamos a hablar es de educación y de becas. Entonces, no vamos a hablar de conflicto armado y no nos interesa, porque no es, digamos que, el caso de la institución educativa. Y tampoco, digamos que es lo que conoce, sino conoce de educación. Entonces, ahí es cuando les empezamos a asesorar. ¿Qué preguntan, qué no? Y los periodistas siempre, 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 son mis colegas y todo, pero siempre a veces preguntamos cosas que son con una cascarita y como que se resbale la persona que estamos entrevistando. Como para causar un poquito más de bulla, de controversia Por también muchas supuesto. veces, ¿no? Porque de eso vive la prensa, obviamente. Y Y eso es lo que vende. claro, Eso es lo que claro. vende. Gloria, claro, obviamente ahora pues coacheas todo este tema, eres muy experta y se nota y estoy aprendiendo bastante también en este lado, pero obviamente ha habido un punto en tu vida en donde has tenido miedo a hablar en público, miedo a comunicar. ¿Cómo fue tu experiencia ya, digamos, entrando en un ámbito un poquito más personal? ¿Cómo fue? ¿Pasaste algún problema? ¿Tuviste algunos miedos? Claro, uno siempre tiene miedo, siempre. Y créeme que la primera vez que en la universidad, y me acuerdo que el primer ejercicio de hablar en público lo hice en la universidad nos decían, bueno, hoy tienen una conferencia en el auditorio y tienen contra, bueno, no sé cuántas personas allí en el auditorio, ¿cierto? Entonces, o sea, Dios mío, una exposición, no sé qué. Pero finalmente le van dando a uno las técnicas para no, digamos que, poder manejar el tema. Es más el tema de manejo más que del miedo. Porque siempre, siempre que tú te subes a un auditorio, siempre va a estar como ese cosquilleo de ya voy a empezar y esa emoción y todo, así sepas mucho del tema, pero como que me voy, es un auditorio diferente, son personas que tal vez nunca me hayan visto, algunas sí, entonces pues no sabemos, y está uno así como que frente a ellos. Pero ya cuando uno se para en el auditorio y es conocedor de lo que va a decir, lo más importante siempre es que tú seas un experto en tu tema. Es decir, tú no te pares frente al auditorio a hacer una exposición de algo que no tengas ni la menor idea, porque si no, los tomates van a llegar, pero llegan.
Eh, y es terrible, porque además te vas a sentir frustrado. Expon algo en lo que te sientas en tu salsa, lo que yo les decía, como pez en el agua, en lo que te sientas relajado, en lo que te sientas bien. Y haz de cuenta, un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que yo les digo a mis clientes cuando vamos a hacer radio. Alguna vez a uno que yo asesoré, que es un, para que vean, digamos, las clases de clientes que tengo, no son muchos, pero este es carreras de automovilismo, picas de cuarto de milla. Él me decía, él estaba súper nervioso, me decía, yo lo que sé es conducir, yo no sé, y ahora me voy a llevar a la radio, y yo qué voy a hacer en la emisora, y qué me van a preguntar, y bueno, súper angustiado. Entonces yo le dije a él, hagamos un ejercicio, ya estábamos en la emisora los dos, hagamos un ejercicio, estábamos ahí en la sala de espera, y empecé a hacerle una entrevista, pero una entrevista es lo que estamos haciendo tú y yo, empecé a charlar con él, y conversábamos y no sé qué, y bueno, una charla. Imagínate que estás en la sala de tu casa y conversamos y empezamos a hablar. Y me dijo, ay, Gloria, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué me van a preguntar? Pues lo que acabamos de hablar. Acuérdate que estás en la sala de tu casa. Imagínate que esa emisora y ese micrófono, haz de cuenta que no está allí, que tú estás sentado en la sala de tu casa frente a otra persona contándole lo que tú sabes hacer, que es correr en un autódromo. Correr, sabes de autos, te van a preguntar de autos, de lo que a ti te gusta. Entonces le di la confianza para que cuando llegó frente a la emisora, en la emisora, frente al micrófono, no se me asustara. Me encanta eso y sobre todo, pues, que en el ámbito, muchas veces nos exigimos demasiado, ¿no? Empezamos a decir, oye, tengo que hacerlo perfecto, quiero parecer totalmente un experto, pero sí, obviamente te has dedicado tantos años a algo como es la carrera de automóviles, obviamente que también no se te va a exigir tanto, ¿no? Y el tema va a ser un poquito más conversacional. Gloria, y dentro de tu experiencia, ¿cuál es la peor que has tenido? Y me gusta hablar de eso para ver la superación y la transformación que has tenido. Tu peor experiencia en el tema de miedo a hablar en público, algún problema has tenido. Uy, de miedo a hablar en público, la peor experiencia. A ver si yo recuerdo. Mira, una vez, recién salí de la universidad, eh, nos invitaron a una rueda de prensa. Yo estaba ya trabajando y nos invitaron a una rueda de prensa y el editor me dijo, Gloria, usted va a cubrir la rueda de prensa. Ok, creo que era mi primera rueda de prensa. Ay, Dios mío, santísimo. ¿Yo qué voy a hacer? En una rueda de prensa, digamos que en un foro, no sé, cualquier, puede ser un auditorio con mesas y sillas, o puede ser un formato en U, o no sé. Estábamos todos sentados, todos los periodistas invitados, y estaba la persona que iba a dar la rueda de prensa, no me acuerdo quién era en esa época había un noticiero que se llamaba el Noticiero de las 7 de la noche, que era, yo me acuerdo de la periodista, era espectacular, yo la admiraba muchísimo. Y ella empezó a hacer preguntas y preguntas y preguntas, y yo tenía unas preguntas. Y en la rueda de prensa nos dan la opción de, ahora pregunta a tal periodista de tal medio. Cuando me tocó a mí, yo no pude preguntar porque me temblaba la voz. Yo decía, no, no puede ser que yo no pueda preguntar, o sea, yo no podía preguntar. Yo me aterré, no, no pude preguntar, no pude hacer la pregunta que yo tenía, no me acuerdo si era un ministro, no me acuerdo, pero yo me aterré. Yo vi tantas cámaras, vi tantos periodistas como con tanta experiencia y yo quedé completamente muda. Esa fue mi peor experiencia. Yo decía, Dios, que jamás me inviten a una rueda de prensa porque yo me aterro. O sea, para mí era terrible ver tantos periodistas experimentados y yo era muy, pues obviamente muy novata, recién salía de la universidad, decía, es terrible, qué susto, y se me quebró la voz y no pude preguntar, y dije, no, qué pena, olvidé la pregunta, no sé qué dije, no pregunté. Yo salí de una rueda de prensa sin preguntas. Y eso Terrible. pues a uno lo hace más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí uno va generando más experiencia y obviamente ya la segunda vez y la tercera vez se vuelve un poquito más fácil, ¿cierto? Me encanta Gloria lo que estamos conversando y ya entrando, digamos, a algo de aportarle valor aquí a nuestra audiencia. Para aquellas personas que están queriendo ser comunicadores, te hago una pregunta, ¿es necesario, digamos, tener una formación en sí para ser comunicador?
obviamente para ser un periodista hay que tener una formación bien establecida, ¿no? Siempre es bueno toda la formación y educación, pero ¿se puede uno autoeducar para ser periodista? Digamos que aquí en Colombia hay un periodista bueno, que admiro mucho, es Yavid Amaya, digamos que ya está en proceso de retirarse, pero él Claro. es autodidacta. Eh, y él es autodidacta y él llegó a la radio, llegó haciendo radio en su vida porque era muy buen conversador. Y en tan buen conversador que era muy buen periodista porque hacía las Claro. preguntas correctas y acertadas. ¿Qué es importante para ser un buen comunicador? Uno que estés muy bien informado de lo que pasa en tu país, en tu región, en tu localidad, en tu departamento, en tu municipio y en el mundo, para que sepas contextualizar. Eso, digamos, que es lo más importante, es lo básico para ser un muy buen comunicador social, periodista. Eh, Dos, que te guste conversar con la gente. Mira, una persona que no le guste hablar con otras personas y que, no sé, que sea demasiado introvertido, digo yo, pues no, definitivamente no sirve, ¿sí me entiendes? Tampoco sirve el que es demasiado extrovertido, o bueno, sí sirve, pero, pero pues tampoco es necesario que lo seas, sino que seas simplemente un buen conversador, una persona con la que tú te puedas sentar a conversar de un muy buen tema. Eso es un buen comunicador. He conocido varios que son autodidactas, sí los he conocido, en mi país. Yamid Amad, por ejemplo, es uno de ellos, es muy reconocido en Colombia, pero preferiblemente si tú le dedicas tiempo a formarte, a la educación, es muy importante. Y también es importante tener mentores, personas que te ayuden te den los secretos, te den estas claves para lograr eso que quieres, ese éxito que tú quieres en la comunicación. Por ejemplo, yo le enseño, por ejemplo, a los comunicadores a hacer relaciones públicas. No todos los comunicadores saben hacer relaciones públicas, Claro. hacer free press, que es lo que yo más sé hacer o mejor sé hacer. No todos saben cómo se hace, no todos saben cómo lograr hacer por ejemplo, construir una base de datos de periodistas, no todo el mundo lo sabe. Entonces, a estas personas que apenas están empezando, yo les enseño ese tipo de cosas, cómo debes construir tu base de datos de periodistas, cómo relacionarte con ellos, qué debes hacer y qué no hacer en el momento de estar en contacto con un periodista, porque no siempre la nota es publicable, a veces sí, a veces no. ¿Qué hacer en el momento en el que hay una coyuntura nacional o mundial? Y definitivamente tu nota se va a ir al baúl de los recuerdos porque finalmente nunca la van a publicar, porque es que finalmente lo más importante es lo que está sucediendo en el mundo o en tu país en ese momento. Por ejemplo, Perú. Seguramente muchas notas quedaron colgadas porque las elecciones son las elecciones. O sea, Eso sí. no hay nada que hacer. Entonces, busca otra serie de fuentes. Entonces, yo les enseño cuáles son las otras fuentes que debes buscar para que en esos momentos te publiquen otra clase de medios que no sean los nacionales. Entonces, digamos qué tipo de cosas las enseñamos o las enseño yo. Claro, más que todo los medios de comunicación todavía siguen teniendo una gran repercusión, ¿cierto? Dentro del ámbito nacional e internacional. Y hay algo que está totalmente tomando más fuerza y es el tema de las redes sociales. ¿Qué opinas tú acerca, o sea, para un comunicador, qué tan importantes son las redes sociales como ese medio de poder comunicar y difundir su mensaje? Hoy en día, y cada vez que la tecnología avance, debemos estar sí o sí en donde la tecnología está. Porque como comunicadores no nos podemos quedar atrás en ningún campo. Hoy en día, yo hago TikToks. Me decía una amiga, ¿cómo así que TikToks tú? Yo hago TikToks. ¿Por qué? Porque es que es no soy de las que baila y hace una cantidad de cosas que ocurren en TikTok. No, Bailando yo en ahí TikTok, rico, rico. Rico. yo a veces rico bailo, pero enseño. O sea, hago el ritmo y enseño. O sea, me invento lo que tenga que hacer para comunicar lo que me interesa comunicar y enseñar. Lo mío es enseñar comunicación.
Yo le enseño a comunicadores a hacer temas de comunicación. Entonces, utilizo el TikTok, por ejemplo, para eso. Entonces, sí, apaláncate de las redes sociales, de todas las que existan, de todas. Si te funciona TikTok, haz TikTok. Si te funciona Instagram, trabaja con Instagram. Si te funciona una fanpage, dedícala al YouTube, a la fanpage, a donde sea que quieras comunicar. Si lo que para ti realmente funciona es el LinkedIn, pues haz claro, tus contactos con LinkedIn, pero nunca dejes de estar en donde están las redes sociales. Todas las redes sociales son buenas y para eso se hicieron. En realidad, eso se hizo para comunicar. Y si los comunicadores no estamos comunicando, pues no estamos en nada. Tenemos que comunicar todo el tiempo. y a veces hay algunos problemas también, ¿no? Con el tema, por ejemplo, ahora que tan masivo es el Internet también, el tema de las fake news o la mala información también es un problema. ¿Qué recomendarías tú a esas personas que a veces tienen, ya que tienen un espacio para poder comunicar, empiezan a decir cosas que muchas veces son mentira o no están bien corroboradas? Digamos que el talón de Aquiles de todo Sí, comunicador es el fake news en este momento, pero la principal recomendación siempre, siempre, siempre es que tú nunca te quedes con una sola fuente de información. Cuando nos referimos a fuente de información es a las personas o empresas o entidades que tú consultas para verificar que la información es o no certera. Entonces, tú siempre antes de publicar cualquier información, debes verificar la información. Cuando tú la verificas, de hecho, por ejemplo, yo hago parte de varios grupos de Facebook, de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp de comunicadores. Yo estoy en el grupo de los comunicadores que cubren universidades, porque uno de mis clientes son universidades. Estoy en los que cubren agricultura, porque tengo otro cliente que trabaja en agro. Estoy en los comunicadores que cubren salud, porque tengo clientes de salud. Entonces, digamos que yo estoy en un montón de grupos y siempre decimos cuando pasamos una nota es verificada la información, con cuántas fuentes de información lo verificaste. ¿Tienes una sola fuente de información? Puede ser de dudosa reputación, porque es una sola idea. Entonces, cuando empiezas a decir, no, tiene varias fuentes de información y las 3 o 4 o 5 fuentes de información que tú tienes coinciden con la investigación o coinciden, ok, es verificable. Cuando es verificable, se publica. Siempre tienes que consultar más de una fuente de información. excelente, sí, porque eso es un gran problema, sobre todo que vivimos en un mundo lleno de redes sociales, en donde las personas publican automáticamente y todo, cualquier noticia se puede hacer viral y puede alarmar muchas veces a la población. Y hablando un poquito de redes sociales, Gloria, ya para ir un poquito terminando de esta hermosa conversación, cómo pasa el tiempo rapidísimo. Cuéntame, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Ya que hablabas de TikTok, Instagram, YouTube. Bueno. Bueno, en TikTok estoy como con mi nombre, @gloriaonvacía, ahí me encuentran en TikTok y ahí únicamente van a encontrar información sobre enseñanza. Yo enseño de mercadeo, enseño de comunicación, que es realmente lo que yo sé hacer. Entonces, sobre eso enseño en TikTok. En Instagram me encuentran también como Gloria Vacía, o sea, mi nombre, o con el nombre de mi marca. Una de mis marcas es Doxa Comunicaciones, DOXA. Como Doxa Comunicaciones también me encuentran, y en Doxa, por ejemplo, damos muchos tips de prensa y de relaciones públicas, porque pues básicamente pues, es a lo que nos dedicamos. Entonces, esa es otra de las redes en las que estoy, esa es la red de mi marca, Doxa Comunicaciones o Gloria Vacía, que es mi nombre, pues es mi marca personal, siempre me van a encontrar así. Si me googlean, pues también encontrarán algunos artículos míos pues publicados en Google, qué sé yo, de los que se han publicado en el tiempo, en portafolio. Algunos por ahí los he visto. Hay Algún mucho día me los contenido. encontré. Hay Sí, mucho hay contenido tuyo, Gloria. Me encanta que hayas aceptado la invitación. Me encanta tenerte aquí en esta comunidad de oradores también. Digamos que en un ámbito también de comunicación digital y pues con toda tu experiencia hemos aprendido bastante. Yo he aprendido muchísimo y pues obviamente que nuestra audiencia también ha aprendido muchísimo, Gloria. Muchas gracias. Espero que esta no sea la última vez y que se pueda repetir en algún momento. Claro que sí, claro que sí. A ti por la invitación, mil gracias. Espero que las personas que te escuchan, que están siguiendo tus redes, pues también
aprendan mucho de esta entrevista que hemos tenido y que tomen lo mejor siempre, porque de eso se trata, de aprender de la experiencia del otro y tomar siempre lo mejor. Gracias, gracias Gloria. Nos vemos al siguiente. Cuídate, cuídense, cuidan a todos. Un abrazo, que estén muy bien, Chao. gracias.